No es miedo a las personas de la comunidad. Sí, amigos, sí es miedo. Cuando entiendes que la mayoría de las cosas parte desde el amor o desde el miedo, entiendes la vida. Voy a etiquetar a unos psicólogos por si quieren ayudarme con este tema, porque pues yo lo voy a explicar de una manera más espiritual. Somos seres duales y tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala, que sería el amor o lo opuesto, el miedo. Así es, lo opuesto del amor es el miedo. Ya esta dualidad solemos llamarle de diferentes maneras, ¿no? La bondad, la maldad, la luz, la oscuridad, el amor, el miedo, Dios, el diablo. Y existen miedos naturales. Uno de estos puede ser el miedo a lo diferente. ¿Qué hacía la gente cuando veía algún animal que le causaba miedo? Lo cazaba. ¿Qué hacen los niños cuando ven un insecto o un animal que les causa miedo? Lo aplastan. ¿Qué es lo que hizo la gente blanca cuando no entendía que existía gente de tez morena? La esclavizan. Y esto sucede gracias a la ignorancia. Si juntas el miedo a lo diferente y la ignorancia, vas a obtener odio. Porque nos guste o no, tenemos algo que se llama ego y nunca vamos a aceptar que le tenemos miedo a una persona gay. Y nos vamos a ocultar en estas máscaras de es que no les tengo miedo, solo no me gustan. Por ejemplo, un hombre está acostumbrado a ser el depredador. Cuando va a una disco, él es el que acecha a la mujer. Pero en el momento en el que existen personas de la comunidad que se vuelven cazadores y quieren un hombre, ese hombre macho deja de ser un cazador y se convierte en una presa. Al tener miedo de perder esta estructura de poder, ¿qué hace? Agrede, porque posiblemente ignore su propio miedo. Y como no entiende su miedo, termina golpeando a personas de la comunidad. Y sí, estoy pensando seriamente en estudiar psicología, para tener 3 carreras y no tener empleo en este sistema capitalista. Aquí me equivoqué, pero cuando tú tienes amor y lo mezclas con la comprensión, obtienes empatía. A mí me gustan las mujeres, pero comprendo que hay personas como yo a las que le gustan los hombres. Y comprendo que esas personas, al igual que yo, merecen ser felices y estar con una persona que los quiera como son. Y si tratas a las personas con amor y respeto, vas a poder marcar un alto y decirles: bro, la neta, no me gustan los hombres. Me siento halagado porque me mandes mensajes y me digas que te gusta un chorro, pero yo no siento nada por ti. Ni lo voy a sentir, ni voy a experimentar, ni me vas a convencer. Por otro lado, existen personas que les da miedo que les guste. ¿Ustedes creen que ese chiste que después de los 40 vas a checarte la próstata y te termina gustando es chiste? No, hay gente a la que le termina gustando y es a lo que le temen. No a que les guste, sino a ser juzgados por la sociedad. Porque existen muchas personas que aún no terminan de aceptar que existen personas de su mismo género que se sienten atraídas por su mismo género. No entienden la diferencia entre género y sexo biológico, ni estas diferencias de la expresión de género y la atracción sexual. Y como no las entienden, lo más fácil es odiarlas. Pero ese odio viene desde un miedo. Miedo a que les guste, miedo a ser la presa, miedo a lo diferente. Estos hombres alfa que quieren tener a muchas mujeres probablemente tengan un miedo a estar solos, un miedo a no tener familia, un miedo a que los dejen, inseguridades de que los cambien por otros. Y en lugar de autoanalizarse e ir a terapia, terminan volcando todos esos pensamientos y resentimientos sobre la otra persona. No tengas amigos, te voy a checar el celular, es que no puedes hacer esto, no puedes hablar con tus amigas. ¿Y por qué hacen eso esos hombres? Porque tienen miedo de perderla, porque son inseguros, porque tienen miedo de quedarse solos. Todo parte desde el miedo o parte desde el amor. Y para los creyentes de la religión vino alguien a explicar que el amor era el camino, que amaran al prójimo como a ustedes mismos. Esa era la única manera de encontrar la luz, la paz, la felicidad. A Dios, a enseñarnos que todos somos pecadores y que el diablo siempre va a llevarnos a un camino del mal y del odio. Pero si tomamos conciencia y aceptamos que somos pecadores, podremos ver la vida con los ojos de Dios y el amor y todo lo bonito. Cuando entiendes eso como base de tu existencia, te quitas muchas crisis existenciales. Por eso habemos personas que, a pesar de que creemos que existe algo más grande que nosotros, estamos en contra de las religiones, porque siembran los prejuicios, el miedo y el odio a ciertos grupos.
y utilizan la Biblia para decir que Sodoma y Gomorra y que la perversión, o luego utilizan a Dios para hacer ciertas cosas en nombre de Dios que atentan contra los derechos de la vida o de la gente. En pocas palabras, muchos intérpretes de la Biblia son igual que el Poder Judicial de México. Lo interpretan a su manera cuando les conviene. O sea, si yo creo que los gays no son buenos, voy a utilizar las partes de la Biblia donde dice que los gays son malos para justificar lo que yo pienso. Cuando entiendes que hay personas en la cárcel que robaron porque no tenían que comer, te das cuenta que la solución no es encerrarlos en la cárcel, sino proponer diferentes maneras de que puedan obtener sus recursos para que puedan comer. La mayoría de la gente en México ha crecido con esta idea de castigar al prójimo. El niño se porta mal, castígalo. La persona roba, mételo a la cárcel. Nos sentimos atacados y nos da miedo de que nos roben a nosotros, que preferimos odiarlos y encerrarlos. En lugar de comprenderlos y preguntarnos por qué robó, qué educación tuvo, qué oportunidades se le negaron. Por ejemplo, hay una persona que tenía un bigotito aquí en medio que quería ser pintor y fue rechazado de la escuela de artes. La pregunta es, si esa persona hubiera sido aceptado en la escuela de artes, ¿se hubiera convertido en el señor del bigotito? En fin, recuerden que el miedo es más efectivo que una bomba nuclear. El miedo al fin del mundo, el miedo a la caída del sistema y de la economía, el miedo a una guerra nuclear, el miedo a las pandemias y a las enfermedades. El miedo es un sistema de control. Por eso el sistema nos busca crear miedos. Y después de que te mete miedo, te vende un producto. La vieja confiable. Cuídense mucho, bandita, tomen agüita, ya no le hagan caso a nadie.